Muy buenos días para todos, bienvenidos a compartir la palabra de Dios. Qué alegría poder estar siendo parte de esta reunión de este domingo por la mañana, tanto en lo presencial como en lo virtual. Y estamos justo en el último domingo de este año 2020, un año que sin lugar a dudas va a quedar en el recuerdo de muchos de los que estamos aquí presentes en este momento, pero también de toda la humanidad. Un año en el cual hemos visto la mano de Dios y hemos podido dar gracias al Señor por cada cosa que ha sucedido, porque en todas las cosas a los que creemos en Dios nos ayudan para bien, así lo dice su palabra, y nosotros entendemos que más allá de lo difícil de este año, de tantas pruebas, de tantos cambios, este ha sido un año realmente en el que el Señor ha estado con nosotros, siempre, siempre, siempre. Así que si estás de acuerdo conmigo, dale gracias al Señor y decirle gracias por estar conmigo siempre, en todo momento, sin importar las circunstancias. Y bueno, como último domingo de este año 2020, la idea es poder hacer un poco una reflexión y poder estar hablando en la palabra de Dios y encontrarnos en la palabra de Dios para poder analizar un poco lo que nos tocó vivir en este año, pero también visualizar, como quien diría, un poco ya de lo que viene. Un año que apenas en unos días ya lo vamos a tener entre nosotros. Y quise ponerle como título a esta palabra que voy a compartir en esta mañana con vos, 2020, un año de aprendizaje. Bueno, quizás algunos no quieren ni que se nombre el 2020, algunos creo que van a hacer desaparecer todos los almanaques, pero hay una realidad que sin lugar a dudas este año 2020 ha sido un año de mucho aprendizaje. Y quiero compartirte que al pensar en este año vino a mi recuerdo la experiencia que le tocó vivir a Noé. Noé, un hombre que en medio de una sociedad totalmente injusta y apartada de Dios, se mantuvo en sus valores firme. Dios le dio un mensaje, le dijo que iba a traer un juicio, que armar un arca y que en esa arca él y su familia se iban a salvar. Noé fue obediente a Dios, ¿sí? Preparó esa arca y allí fueron rescatados de lo que nosotros conocemos como el diluvio, ¿sí? En ese momento Noé junto con su esposa, junto con sus hijos, ¿sí? Subieron al arca, estuvieron allá arriba junto con todos los animales, los niños saben muy bien esta historia cómo es, y empezaron a transcurrir los días en los cuales Noé y su familia y los animales, lejos de lo que era el juicio de Dios, ¿sí? Quizás con una arca, este barco que había sido construido muy precario, digamos, pero lo suficientemente firme porque tenía el diseño de Dios para poder soportar la tormenta. Y mientras esa arca soportaba toda esa tormenta, todo ese diluvio, ocurría lo siguiente que me llamó la atención. Si hubo algo que caracterizó este año 2020, y por sobre todo aquí, para nosotros los que somos de Argentina, fue el hecho de nuestra cuarentena. El hecho de esta cuarentena, que después se le puso otro nombre, que aislamiento, que esto, que lo otro, pero todos le seguimos diciendo, digamos, de alguna manera, no desde la parte técnica el nombre, sino desde lo que sentimos. Y pensaba en lo que sentían también Noé y los que estaban arriba del arca, a medida que iba pasando el tiempo, ¿sí? Y la lluvia no frenaba y el agua que salía desde el interior de la tierra no dejaba de crecer y todo se tapaba y pasaba el tiempo. Tengamos en cuenta que Noé había preparado alimento para estar arriba de esa barca. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 8, entre los versículos 1 al 14, vas a poder leer esta historia. Pero yo quiero rescatar algunos versículos para que podamos hacer un paralelo con nosotros. Dice que cuando terminó el diluvio, el versículo 3 dice, entonces las aguas del diluvio se retiraron de la tierra en forma gradual, después de 150 días, exactamente 5 meses después que comenzó el diluvio. Y quizás ahí en ese momento podríamos decir, bueno, Noé festejó con su familia porque ya estaba todo, pero no, no fue así. Dice que el versículo 5, 2 meses y medio más tarde, mientras las aguas seguían bajando, otras cumbres se hicieron visibles.
O sea que este primer tiempo en el cual ellos estuvieron esperando mientras estaba el diluvio, mientras todo estaba lleno de agua, la tierra cubierta por completo, se agregaron nuevamente 2 meses más. Pero fíjense lo que cuenta el versículo 6, dice, pasado otros 40 días. Dígame si este relato bíblico no le va llevando y parece como que fueran los anuncios que iba dando el gobierno. Ya nos sentábamos al principio con la expectativa de que nos dijeran, se terminó la cuarentena. Y luego, ¿qué es lo que nos decían? 15 días más, 21 días más, y así veníamos llevando el año, hasta que llegó el momento en el que cada vez que veíamos a las autoridades presentarse delante de las pantallas, ya nos resignábamos y decíamos, ¿cuántos días más son los que vienen todavía de cuarentena? Dice, pasaron otros 40 días más, pero a pesar de esos 40 días más, fíjese lo que ocurrió después. Dice, 10 días, en el versículo 10, perdón, después de esperar otros 7 días, ¿sí?, Noé, dice, volvió a soltar esa paloma que Noé y ese cuervo que Noé mandó cuando estaban en el arca, los lanzó desde el arca, los soltó desde el arca para que fueran a buscar si había un lugar donde había tierra seca, ¿sí? Pero ¿sabe lo que pasó? Volvieron nuevamente al arca, la paloma volvió nuevamente al arca y no había encontrado dónde posar su pie. Así que nuevamente, dice el versículo 12, esperó otros 7 días más, ¿sí? Cuando yo leía todo esto, digo, wow, qué tremendo, qué parecido a lo que nos tocó vivir a nosotros. Y seguramente vos estás ahí de la misma manera pensando que yo. Es algo muy similar a lo que nos ha tocado vivir hasta nosotros. De Noé ya sabemos cómo termina la historia, ¿sí?, de que al final bajan del arca. Nosotros todavía no sabemos en qué parte estamos de toda esta historia. Pero sí lo que podemos saber es que luego de esos 7 días volvió a entregar, ¿sí?, al cielo a esa paloma, y la paloma dice que volvió con unas hojitas, ¿sí?, en su boca, en su piquito, perdón, ya dando a entender de que había tierra seca. Pero a pesar de todo esto, el versículo 14 dice, pasaron otros 2 meses y por fin la tierra quedó seca, ¿sí? ¿Cuántos paralelos con nosotros? ¿Cuántas cosas que aprender en todo esto? Sin lugar a dudas, lo que nosotros estamos viviendo es total y absolutamente diferente a lo que les tocó vivir a Noé y a su familia. Acá no estamos hablando prácticamente de una extinción de toda la humanidad. Estamos hablando de un virus, de algo muy serio, de algo muy importante, de algo que ha tocado de manera profunda a muchos, pero la realidad está que estamos muy lejos de lo que es la historia de Noé. Pero es nuestra historia, y en este año 2020, a pesar de todo lo que hemos vivido, hemos aprendido, y hemos aprendido muchísimo. Y yo te quiero llevar a que pienses y a que reflexiones todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Así vamos nosotros, como la familia de Noé, contando los días, a ver cuándo se termina todo esto. Hoy, con la esperanza de esta vacuna, de ese avión que ya regresó a Argentina, que ya se está pronto a distribuir las vacunas, como si fuera nuestra ancla de salvación. Y muchos, sabiendo también de que para que esa vacuna llegue a cada uno de los argentinos o de las personas en el mundo, sabemos que todavía falta mucho. Ahora la pregunta es, ¿este ha sido un tiempo perdido? Sin lugar a dudas que no. No ha sido un tiempo perdido. Ha sido un tiempo realmente de mucha bendición. ¿En qué aspecto? En cómo Dios ha trabajado, en cómo Dios ha permitido que seamos zarandeados para que podamos ver cuál es la realidad que hay en cada uno de nosotros, qué es lo que nos ha tocado vivir, cómo nos hemos comportado ante cada circunstancia que nos tocó vivir, de qué manera hemos llevado adelante nuestra fe en medio de estas circunstancias. Dios se ha olvidado de nosotros, nos hemos quedado sin su protección para nada, querido hermano. Querida hermana que estás ahí del otro lado, sin lugar a dudas podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor en todas las áreas. Él ha estado con nosotros. ¿Que nos tocó pasar prueba? Sí, nos tocó pasar prueba. Pero la mano del Señor no se ha cortado. Su protección para sus hijos ha sido permanente y hoy tiene que ser motivo para gozarnos en el Señor, para darle gracias, porque aún en medio de las pruebas, si el Señor está con nosotros, debemos permanecer en felicidad, en alegría, en gozo, porque tenemos esperanza en Él. Qué bárbaro esto de un poco más y otra vez un poco más.
Y este año ha sido así, un poco más y un poco más de paciencia, un poco más de espera, un poco más de fe para continuar adelante, un poco más de replantearnos cosas a nivel personal, a nivel familiar, un poco más, porque el Señor está queriendo llegar cada vez más a cada una de nuestras vidas para hacer algo trascendente en cada uno de nosotros, algo que supere lo que han sido nuestros hermosos esfuerzos, pero que no sirven para nada. Es una obra que viene de parte del Señor, y cada vez que nuestras fuerzas parecía que se terminaban, las fuerzas del Señor venían una vez más y nos permitían poder seguir adelante. Dios ha sido fiel. Esta monotonía que tantos han maldecido, ¿sí? Esta monotonía de no poder salir, de no poder tener tantas libertades como habitualmente teníamos, pero que hoy podemos visualizarla de otra manera y podemos hablar de esta rutina de fortalecimiento que Dios ha traído para cada uno de nosotros. Quizás todavía no llegaste a enganchar este engranaje de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y no quiere decir que seas ni mejor ni peor que cualquiera de nosotros. Pero la verdad es que mientras estamos ocultos, mientras todavía hay cosas que no podemos hacer, Dios trabaja a través de estas rutinas en nuestras vidas, estas rutinas de quebrar nuestras estructuras, de quebrar nuestros pensamientos, de quebrar nuestras maneras de ver algunas cosas para poder ampliar la mirada. Y Dios nos va fortaleciendo a través de estas nuevas rutinas. Aún va exponiendo en nuestra vida también las cosas que hay y las que tienen que dejar de estar en cada uno de nosotros. Esta rutina de este año 2020 ha permitido que podamos mirarnos en el espejo de Dios y poder ver cómo estamos llevando adelante nuestra fe. Este ha sido un año maravilloso, hermanos, a pesar de todo lo difícil. Y usted dice, ¿qué tiene de maravilloso este año? Lo maravilloso es saber en este tiempo que cuando muchas de las cosas que eran nuestra fortaleza, cuando muchas de las cosas que eran los lugares donde nos apoyábamos, que eran nuestra permanencia, desaparecieron, tuvimos que ir a buscar a Dios como quizás hasta ahora nunca lo habíamos hecho. Ya no más en las ficciones, ya no más simplemente en la emoción, ya no más simplemente en lo exterior, sino en una profundidad que quizás nunca antes lo habíamos hecho. ¿Por qué? Porque entendemos que ante esta circunstancia todos hemos quedado de la misma manera. Estamos en una misma situación, totalmente vulnerables ante tanta necesidad, ante tanta enfermedad, ante tanto dolor, ante tanta mentira, ante tanto engaño, ante tanta incertidumbre, ante tanta impaciencia. Dios trabajando en cada uno de nosotros para fortalecernos en la dependencia que viene de parte de Él. Yo te invito que en esta mañana no te quedes enojado con este año, no te quedes enojado aún con Dios por lo que hayas podido perder. Esa barca en la cual estaba Noé con su familia, a medida que pasaban los días, toda la provisión que había arriba de esa barca iba disminuyendo. Y quizás algunos puedan decir, pero yo tenía un cierto dinero, una cierta cantidad de capacidad laboral, y todo eso me iba fortaleciendo y yo podía caminar tranquilo y sabía que llegaba a fin de mes y que todas las cosas venían bien. Bueno, quiero decirte que en esto también Dios está trabajando en todos nosotros, porque debemos obedecer a su palabra. Los principios bíblicos de la palabra de Dios son permanentes para cada uno de nosotros en todas las áreas, y muchas veces te lo he dicho durante este año, en lo económico también, pero no dependemos de un monto de dinero, no dependemos ni confiamos en lo que tenemos guardado. Nosotros creemos en el Señor Jesucristo, creemos en nuestro Dios Todopoderoso, que es nuestro proveedor, quien nos bendice, quien nos fortalece, y aunque quizás en nuestra arca cada vez queden menos recursos, recordá algo, hay alguien que en medio de todo este diluvio, de toda esta tormenta, de toda esta pandemia, te está mirando con sus ojos, y ese es el Señor, y Él no te va a dejar, no te va a abandonar, no te abandonó durante todo este año. Si estás aquí, quizás has pasado por escasez, por necesidad, pero el Señor te ha fortalecido y has aprendido a caminar en medio de todo esto. Y los que quizás no hemos pasado por escasez, hemos aprendido también que es necesario visualizar a los que menos tienen y poder ser en este tiempo esa iglesia poderosa que visita al enfermo,
que acompaña a la viuda y al huérfano, que da al que menos tiene. Dios nos estuvo haciendo aprender mucho durante este año 2020. Un llamado hacia lo desconocido es este año 2020, porque este 2021 ya lo estamos pensando con una cabeza totalmente diferente. ¿Cuántos planes para 2020 que han quedado truncados, que han quedado a mitad de camino? ¿Por qué? Porque simplemente muchas de las cosas en las cuales esos planes se apoyaban han desaparecido. Por eso debemos visualizar nuestras vidas y este año que pasó como un tiempo de tremendo y bendecido aprendizaje, porque nos va a llevar a mirar este año que viene con una visión totalmente diferente, plantada en lo eterno, plantada en lo que no tiene que ver con este mundo, sino en lo que tiene que ver con lo del Espíritu. Y como iglesia en este año hemos buscado al Señor a través de la oración, hemos aprendido de su palabra, se han abierto oportunidades para que aprendas la palabra de una manera maravillosa y muchos la han aprovechado. Nada puede traer mayor inseguridad en este tiempo que el comienzo de este año nuevo. Sin lugar a dudas, difícilmente alguien se anime a decir algo de este año que viene. Como algunos lo han dicho anteriormente, hubo muchas palabras con respecto a este año 2020. Hubo muchos que se animaron a decir palabras. En algún momento yo dije que este año iba a ser un año excelente y para mí lo ha sido. Ha sido un año excelente desde lo que tiene que ver con la relación personal con Dios. Sin lugar a dudas, las cosas que tenemos a nuestro alrededor, lo que vemos, lo que se puede perder, lo que se puede oxidar, lo que se puede apolillar, esas cosas que son de este mundo, hoy están y mañana no están. Pero en lo eterno, este ha sido un año realmente lleno de bendición y debes darle gracias a Dios, aún por las pruebas que te han pasado, que te reposicionaron para poder ver este año a la luz de lo que viene en la palabra de Dios, a descansar en Dios, a creer en Él, a esperar en Él, a valorar las pequeñas, grandes cosas que tenemos cada día, que son fruto de la bendición que viene de parte de Dios. Quiero también decirte que cada día, ¿sí?, hay más dudas para los hombres en general, para la gente que esté afuera, que está fuera del reino de los cielos, que no conoce del Señor. Las dudas van acrecentándose cada vez más. ¿Por qué? Porque todo lo que en algún momento fue seguridad, hoy ya no da ninguna seguridad. Hoy no hay dinero del mundo. No hay dinero del mundo que pueda traer la salud contra el coronavirus, la sanidad contra el coronavirus. Podrán tener más acceso a más posibilidades, pero nadie puede asegurar una sanidad. Mientras tanto, los que caminamos con Dios sabemos de que en Él tenemos nuestro refugio, nuestra fortaleza. Hemos aprendido a marcar la diferencia en estas cosas y aún en medio de la prueba del coronavirus, como les ha tocado vivir a unos cuantos, de los que hemos pasado por sintomatología parecida a la del coronavirus también, y que nos hemos quedado con esa duda de qué ha pasado. A pesar de todas esas cosas, el Señor ha estado con nosotros y ha marcado una diferencia entre aquellos que tienen fe en Él y aquellos que no la tienen, que se han ido, muchos hombres y mujeres de Dios se han ido con el Señor. Entendemos que esto también es la voluntad de Dios. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. No le vamos a dar, como dijo una persona en este tiempo, más identidad al coronavirus que el que tiene que tener, pero tampoco vamos a negar la realidad de lo que se está viviendo. Entiendo en este día que cada vez que Jesús se presentaba delante de alguien que tenía una necesidad, le preguntaba qué era lo que quería. ¿Por qué? Porque hay que reconocer la verdad de la necesidad para poder recibir el milagro, la verdad que te hace libre, ¿sí? Señor, quiero ser sano del coronavirus, Señor, quiero ser sano de tal enfermedad, Señor, quiero crecer en tu palabra, Señor, quiero abandonar el pecado porque soy un pecador. De esa manera crecemos y crecemos en el Señor. Un pueblo diferente, bajo las mismas circunstancias. El pueblo de Dios viviendo las mismas circunstancias que el resto del mundo, pero viviéndolo de una manera totalmente diferente. Y aquí estamos, querido hermano y querida hermana, vos que estás ahí en este momento sentado, escuchando, prestando atención a esta palabra y preguntándote, ¿y este 2021 cómo nos va a tomar? ¿Cómo debemos caminar este 2021? Y vino inmediatamente
este pasaje que te quiero compartir en medio de esta reflexión, de este momento. Le quiero dar gracias a Dios por poder compartir la palabra y hacerlo de esta manera en este día. Cuando en Génesis, en el capítulo 12, Dios llama a Abraham. Lo llama a Abraham y a partir del versículo 1 dice estas palabras. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y allí salió Abraham. Dice entonces el versículo 4, Abraham partió como el Señor le había ordenado. Y este año 2021 creo que es un año en el cual, al comenzar este año cronológico, este año 2021 cronológico, si el Señor lo permite en pocos días, poné tu pie en fe y decís: Señor, este año 2021 quizás tenga muchos sueños, quizás tenga muchos planes, quizás quisiera recuperar mucho de lo que he perdido, pero Señor, lo voy a caminar en fe. Lo voy a caminar en fe. Así como lo hizo Abraham, voy a dar un paso de fe, voy a ir hacia adelante, voy a soñar, voy a tener planes, pero voy a esperar solamente en ti. Si hay algo que el año 2020 nos enseñó es a esperar en el Señor, a cambiar planes, a ser más moldeables, a permitir que el Espíritu Santo marcara nuevos rumbos, a caminar en esos rumbos y muchas veces pedir perdón porque nos habíamos equivocado, quizás a tropezar en ese camino por no saber cómo hacerlo en diferentes áreas, algunas en la parte técnica, algunas en la parte espiritual, sin lugar a dudas, pero con un deseo profundo, el mantenernos tomados del Señor, el mantener a su pueblo en este tiempo alimentado y fortalecido en la palabra. Por eso, en este tiempo, iglesia, debemos mirar este año 2021 con una mirada de fe, esa fe que no encasilla a Dios en algo, que le da la libertad para que Él haga todo lo que Él quiera hacer. Es un versículo que me gusta muchísimo, el que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Sí? Un camino siempre tenemos que tener para poner delante del Señor, una palabra de fe en la cual caminar, pero sabiendo de que lo hemos puesto en nuestro camino en las manos del Señor y que Él tiene lo mejor preparado para nosotros, sin importar qué es lo que vaya a suceder de aquí en adelante. Quizás una vez más todos los planes que teníamos se caigan y el Señor muestre algo mucho más tremendo, algo muy superior a lo que hemos vivido hasta ahora, ¿sí? Y quiero aclararte algo: no necesariamente más cómodo, no necesariamente más lleno de cosas, sino más lleno de Dios, que es lo que realmente nos tiene que interesar y buscar en este tiempo, llenos de su presencia, amando a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Siendo de aquellos que vemos en nuestro hermano a Cristo, estimándonos unos a otros como superiores a nosotros mismos. Qué tiempo de bendición, qué tiempo de esperanza y de fe que viene de aquí en adelante para cada uno de nosotros, si somos capaces de capitalizar todo lo que hemos aprendido durante este año 2020. Tiempo de caminar en fe, pero también un tiempo de perder cada vez más el control nosotros para darle al Señor cada vez más el control a Él. Decía el pastor Naldo en estos días: menguar nosotros para que el Señor pueda crecer. Eso significa cada vez menos nosotros, cada vez más Él, cada vez menos los hombres, cada vez más Dios, cada vez menos lo que otros dicen de lo que dice Dios y cada vez más sumergidos en su palabra, buscando lo que viene de parte de Él, creyéndole al Señor, caminando en fe, actuando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, preocupándonos por saber qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Con qué? Con una única seguridad, como la que tenía Abraham, ¿sí? Este Abraham que dejó todo para ir en pos de la palabra de Dios. Este Abraham que tenía una sola seguridad, que era Dios. Dios y su palabra.
Dios y su palabra, la que te va a fortalecer, la que no te va a dejar que te decepciones de este año 2021. Ya estás avisado, este 2020 fue un aviso, fue un llamado de atención para cada uno de nosotros, diciéndonos: hay un tiempo diferente que vamos a surcar de aquí en adelante. El tiempo por el cual estuvimos clamando los años anteriores, el despertar espiritual al cual estuvimos clamando al Señor en este año 2020 y lo que Dios va a hacer en este año 2021. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que el Señor tiene preparado para aquellos que confían y creen y caminan en Él. Hermanos, van a venir tiempos en los cuales vamos a ser desafiados a caminar en fe, sin temor, sin las seguridades, sin esperar otra cosa más que en el Señor. Gloria sea para Él. Y por supuesto, así como lo hizo Abraham, firmemente caminando en las promesas que vienen de parte de Dios. Firmemente caminando en las promesas que vienen de parte de Dios. ¿Sí? Nos alegra y nos bendice, hermanos, ministrarte. Nos alegra y nos bendice, hermano, poder compartirte la palabra de Dios. Sabemos que el amor y el respeto de muchos de ustedes hacia nosotros es tremendo y le agradecemos a Dios esta honra que cada vez nos pone en un compromiso mayor delante de Dios por sus vidas, como también delante de ustedes mismos y de toda la congregación. Pero queremos decirle algo, queridos hermanos, sin importar si estamos nosotros o no, hay palabra de Dios, hay promesas de Dios sobre las cuales caminar, como lo hizo Abraham. Por nosotros, por las generaciones que vienen, por el legado que tantos hombres y mujeres que están hoy aquí escuchando este mensaje han dejado durante estos años de permanencia, de fe, de creer, de provisión, de sacrificio, de entender que el Señor les llamaba. Es un tiempo de bendición, hermano. Este año 2020 ha sido un año de tremendo aprendizaje. Este año 2020 es un trampolín hacia lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. No en la prosperidad de este mundo, sino en la prosperidad eterna, en la espiritual, en la que viene de parte de Dios. Y no quiero cerrar esta palabra sin compartirte un versículo bíblico que un miércoles recibimos en el momento de oración, que está en Romanos capítulo 12, versículo 12, y dice de la siguiente manera: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando, ¿sí? Alegres, ¿sí? Pacientes y perseverantes, sigan orando, perseverancia. Ese es el llamado del Señor para cada uno de nosotros en este tiempo, a que podamos recobrar la alegría que no viene de la circunstancia, sino de la que viene en saber de que tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Es tremendo este capítulo 12 de Romanos. Te invito a que puedas leerlo. Vas a encontrar verdades maravillosas de la palabra de Dios. Pero este versículo de una manera especial: alegres, pacientes, perseverantes, que el Señor pueda encaminarnos hacia un nuevo tiempo de bendición junto con Él en este año que vamos a comenzar. Pero mientras cerramos este año 2020, pongámonos delante del Señor, y si hay cosas de las cuales tenemos que pedirle perdón, podamos hacerlo en este momento. Y podamos decirle: Señor, perdón por la falta de paciencia, perdón por no haber creído lo suficiente. Perdón, Señor, también porque quizás me sumé a la onda de este mundo y me olvidé de que vos estabas conmigo. Te invito a que oremos. Señor, este ha sido un año muy, pero muy especial, muy tremendo, en muchos aspectos, Señor, en muchos de los aspectos de nuestras vidas. Algunos han pasado por tiempos muy difíciles de enfermedad, otros hoy todavía lo están pasando. Todos necesitados de ti. Hemos sido sacudidos en nuestra fe, hemos sido sacudidos en las estructuras en las cuales hemos vivido durante tanto tiempo, y hay algo renovado que tú quieres hacer en nosotros. Quieres cambiarnos para ti, para la obra que tienes prevista. Señor, bendigo a cada hermano y cada hermana para que puedan tener la fe, Señor. Oh Dios, de que este año no ha sido un año perdido, que ha sido un año ganado, Señor, un año de bendición, Señor, un año en el cual, Señor, tus hijos hemos sido preparados para fortalecernos más en ti, porque hay algo tremendo que quieres hacer y nosotros
estamos expectantes, Señor, de todo lo que vas a hacer en este año que viene. A ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente en este día.